ellos creen que los nefileos o los gigantes que murieron, que ellos tienden a manifestarse a sí mismos cada vez que hay una situación traumática. Una pura e inocente persona es asesinada y eso los atrae a ellos en el mundo espiritual de apoderarse de ese lugar en particular y entonces ellos se hacen pasar a sí mismos, si puedo, como esas personas en particular que murieron. De nuevo, no hay forma de saber con 100% de seguridad, pero hace sentido y es lógico para mí que eso ciertamente pueda ser una posibilidad. Ahora, si vamos y nos movemos al libro de Enoch, podemos descubrir lo que Enoch creía sobre todo esto. Enoch era el padre de Matusalén, quien vivió 969 años. Génesis 5:24 dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mejor dicho, él hizo lo que Dios quería que él hiciera. Ahora, en el libro de Judas, Judas en actualidad cita al libro de Enoc. Judas 1:14 dice, de estos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Ahora, solo menciono eso para mencionar el hecho que hay un libro de Enoc, y aparentemente tenía un valor para algunos de los escritores del Nuevo Testamento porque están citando de él. Entonces, si ellos hubiesen pensado que ese libro no tenía ningún valor de ninguna clase, ellos no hubiesen citado de él. Y ahora solo les estoy mostrando eso para que haga un poco de credibilidad porque les voy a abrir el libro de Enoch para ver qué es lo que dice. No estoy diciendo que es escritura o ni siquiera que es verdad, pero creo que el contexto de él cuadra con esta teoría que les estoy presentando y creo que es lógico y que se alinea. Entonces entremos en él. El libro de Enoch dice que habían 200 ángeles caídos que bajaron y no solo tomaron mujeres, pero también corrompieron animales con su semilla también. Varios gigantes tuvieron visiones. Ellos tuvieron unas visiones de unas tablas de piedra con un montón de nombres escritos en ella, que estaban sumergidos bajo mucha agua, y que cuando salieron los únicos nombres que quedaban eran los nombres de Noé y los de su familia. Y también hubo otra visión de 200 árboles, un gigante de estos tuvo una visión de 200 árboles, donde todos fueron arrancados de su raíz, los 200 árboles fueron arrancados. Y en el libro de Enoch se habla de Azazel. Y dice que había un demonio, o perdón, un ángel caído, un gigante, un nifeleo que se llamaba Azazel, que enseñaba a crear armas, mientras otros enseñaban a cortar los árboles de raíz, brujería, leer las estrellas y cosméticos. Si alguna vez te has preguntado cómo fue posible que los humanos de esos tiempos podían en la actualidad leer las cosas de las estrellas, podían leer las estrellas en aquellos tiempos, ¿cómo descubrieron todos estos remedios medicinales que estaban en sistemas de raíces y plantas? Hubiese tomado 1 millón de años en pruebas antes de poder descubrir que esta planta trabaja para aquella enfermedad. Esta teoría en particular dice que eran en la actualidad los ángeles caídos y los gigantes que sacaron a la luz esta información mística que era parte del árbol del bien y el mal, creo yo. Y así es como recibimos toda la tecnología que habíamos recibido, que aprendimos en aquellos tiempos. ¿Quién era Azazel? Interesantemente, Azazel se dice ser mitad cabra y mitad hombre. Él era el demonio líder, ¿ok? Que es dicho haber causado al hombre que verdaderamente se alejara de Dios. Y fue esta cosa que era mitad hombre y mitad cabra. Ahora, ¿de dónde viene la idea de un hombre que sea mitad hombre y mitad cabra? Yo le voy a sugerir a ustedes que los griegos estaban en lo correcto. Fueron los dioses los que bajaron, lo que ellos consideraban dioses, que bajaron, concibieron con mujeres y con las bestias. Trataban de destruir todo el ADN. Y de eso salieron gigantes que eran humanos, y de ahí también salió el mitad cabra, mitad hombre, y mitad caballo, y mitad hombre, y todas estas otras mezclas que vemos, yo creo personalmente que eran bien reales, y por eso es que tenemos a Azazel, y en la actualidad encontramos a Azazel en las escrituras. Y entonces hagamos la pregunta aquí. ¿Qué tal los extraterrestres? ¿Qué tal de ellos? Los extraterrestres, ¿en verdad qué son ellos? En verdad ellos existen o no? Bueno, aquí el 27 de septiembre del 2010, ¿ok? Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, un comandante de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, dijo en vivo en CNN el 27 de septiembre del 2010, él dijo que llevaban 50 años comunicándose con extraterrestres, pero el gobierno no los deja hablar del tema.
que la cosa entera del Área 51 es bien real. Ellos recientemente publicaron casi todos los documentos sobre el Área 51 y estamos descubriendo ahora que en el Área 51, cuando descubrieron el ovni original, ellos tienen fotos de partes computarizadas que sacaron de la nave espacial. Yo sé que esto suena loco, pero estos son solo los hechos, los puedes buscar tú mismo. Los pusieron bajo un microscopio y se veía como una ciudad. 18 meses después de eso, el microchip fue inventado. 18 meses después de Roswell, el microchip fue creado. Entonces la pregunta se convierte: ¿de dónde descubrieron la tecnología? Bueno, sería casualidad que fue porque descubrieron un microchip que se veía como una ciudad. En verdad no lo sé. La UN solo este año pone un contacto para extraterrestres por primera vez en la historia de las Naciones Unidas. Maslan Odman, usted lo puede buscar usted mismo, fue fijado por las Naciones Unidas el 26 de septiembre del 2010 para ser la persona de contacto para los seres extraterrestres. El gobierno finalmente está declarando y admitiendo que hay verdaderamente vida que nos está contactando, que está afuera del mundo humano. La señora Odman es actualmente la encargada de la Oficina de los Asuntos del Espacio Ultraterrestre, o UNUSA. UNUSA. Entonces aquí está la pregunta, la declaración que en verdad quiero darles. El futuro en verdad es el pasado. Todo lo que ha ocurrido en el pasado, de nuevo la Biblia dice que ocurrirá en el futuro. Mire esto, Mateo capítulo 24, versículo 24 dice esto: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Entonces, en los últimos días, señoras y señores, la Biblia dice que antes de que regrese el Mesías volverá a ser como en los días de Noé. Estas cosas en verdad sucedieron y eran reales. Recuerden cuando hablé de Azazel, el que era mitad hombre y mitad cabra. Ustedes reconocen que en Yom Kippur, en la Torá, que ellos llevaban dos cabras. Una de ellas era llamada la cabra la Adonai y la otra era llamada la cabra la Azazel. Una de ellas era sacrificada a Yahweh, era la cabra la Adonai. La otra cabra era liberada y el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de la cabra Azazel y ellos confesaban todos los pecados de Israel y tomaban la cabra afuera hacia el desierto donde se dice que vivía Azazel, porque se dice que fue su culpa que el hombre cayó al grado que lo hizo, y entonces todos los pecados de Israel fueron puestos en él y él supuestamente vivía afuera en el desierto. ¿Hasta de dónde fue que Yahweh sacó el término de Azazel? Es hasta interesante que en la mitología griega es el mismo nombre. Es porque yo creo que son la misma persona y en la actualidad sí existió. La Biblia dice que al final de los tiempos, antes de que el Mesías regrese, estas cosas que sucedieron cuando Noé sucederán de nuevo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Estoy diciendo que van a haber gigantes en la tierra otra vez? ¿Y que los hijos de Dios van a salir? ¿Qué son los extraterrestres? No lo sé. A lo mejor los extraterrestres que están allá afuera, que nos están contactando de una manera o la otra, a lo mejor esos son los hijos de Dios, a lo mejor esos son los ángeles caídos, que han sido restringidos por Dios. Sus alas, si puedo, han sido destruidas. Ellos no pueden viajar, están en la oscuridad. O sea, siendo tan inteligentes como son, a lo mejor ellos crearon naves espaciales, así es como están viajando de un lado al otro. Yo no sé. Y yo no trato de irme y sonar como un loco, pero la realidad es que sabemos por hecho que existieron. Tenemos escrituras pictográficas en casi toda cultura y casi todo periodo de tiempo de naves espaciales. Ellos sí existen. La pregunta es, ¿cómo eso va a suceder al final de los días? Lo vamos a descubrir y por eso es que es importante que nosotros descubramos quién los hijos de Dios son, quién las hijas de los hombres son y qué los gigantes son. Porque recuerden que al final de los días, antes de que regrese el Mesías, estos falsos cristos van a volver a la escena y ellos serán tan poderosos y tan llenos de maravillas, poderosos de renombre. Ellos tendrán la habilidad de hacer cosas que ningún hombre ha hecho alguna vez antes, para que la raza humana entera los siga a ellos. No puedo pensar en ninguna otra teoría que me haga sentido a mí de cómo el hombre se aleja tan rápido en los últimos días, y es a lo mejor si los hijos de Dios regresan de nuevo, y a lo mejor ya han hecho eso, y a lo mejor estos gigantes o estos nifeleos regresan y empiezan a engañar a los hombres, no lo sé. Pero es importante que entendamos las escrituras en este tema. Y terminaremos con esto. Desde el mero principio fue dicho, no mezcles la semilla. Entonces déjenme les doy esto a ustedes. La moraleja de todo esto, es bueno e interesante el aprender todas estas cosas, pero la moraleja de toda esta enseñanza es esta. Nosotros no podemos comprometer la palabra de Dios. Cuando Yahweh dice que hagamos algo, lo hacemos.
Nosotros no decimos, nosotros no cuestionamos, no empezamos a hacer excusas, nosotros obedecemos, porque Él ve cosas que nosotros no. Y si Adán no hubiese pecado y Eva no hubiese sido engañada, entonces ese árbol que estaba mezclado nunca se hubiese encontrado en nuestras vidas el día de hoy. Señoras y señores, es tiempo que volvamos a la verdad, porque la verdad solo puede hacer una cosa, y eso es hacernos libres. Los hijos de Dios fueron los ángeles caídos, déjanos no ser los hijos de Dios, que prueban de la verdad y de lo bueno de Elohim, de Yahweh mismo, y después se alejan y empiezan a comprometer y a mezclar la palabra de Dios con las tradiciones y doctrinas de hombres. Seamos como los hijos de Noé, que conocen la verdad, que dependen de la verdad sin importarles lo que la gente allá afuera digan, para que así también seamos salvos cuando el fin de los días llegue y el Mesías regrese. Gracias por pasar su tiempo con nosotros. Soy Jim Staley con Passion for Truth Ministries. Dios los bendiga. Draw us closer, lead us to your